Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con nuestra serie sobre los atributos de Dios y hoy vamos a ver un atributo sobre el cual hoy en día muchas iglesias no se atreven a predicar. Estamos hablando de la justicia de Dios. Si bien es uno de los atributos de Dios de los cuales más base bíblica tenemos, es uno de los más ignorados por la iglesia moderna. Este es un atributo de Dios que va de la mano con su santidad, igualmente ignorada por la iglesia moderna. Pero, ¿qué significa la justicia de Dios? Creo que un versículo que lo pone de forma muy clara es Romanos 2:6, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A diferencia de los jueces que conocemos aquí en la tierra, corruptos y tras sus propios intereses, Dios es un juez totalmente imparcial. Y esta figura de juez es algo que hoy en día se ha perdido mucho, pero la palabra nos dice en repetidas ocasiones que Dios juzgará a cada uno de nosotros. De hecho, el capítulo 2 de Romanos habla exactamente de eso. Con esto podemos decir que Dios es totalmente justo, algo que muchas veces cuestionan hoy en día. Muchos, cuando les pasan cosas malas, acusan a Dios de ser injusto, ya que supuestamente no hicieron nada para merecerlo. Bueno, esto es totalmente falso. Una y otra vez, cada humano infringe la ley de Dios. Romanos 3:23. No somos buenos, todo lo contrario. Y sí, sé que es lo contrario a la predicación popular de hoy en día, diciendo que todos somos buenos, pero es lo que la palabra dice. De hecho, lo que merecemos por nuestra naturaleza pecaminosa es morir en el instante, que toda la humanidad deje de existir. Es como Adán, él merecía morir en el momento de comer el fruto, pero vivió 900 años más. Entonces, si esto es lo que merecemos y no lo tenemos, ¿no haría eso a Dios injusto? No, porque al decir esto estamos separando la justicia de Dios del resto de sus atributos, tales como la bondad, su amor y misericordia. Entonces, ¿la misericordia está por encima de la justicia? Como vimos desde el principio de la serie, todos los atributos de Dios están en el mismo nivel, el máximo. En Salmo 116:5 podemos ver la armonía de la misericordia y la justicia, diciendo: clemente Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Quizás puede ser medio complicado de entender, pero en Dios, como vemos en este versículo, estos dos atributos van de la mano, así como el resto de ellos. Vemos también que es por la misericordia de Dios que su justicia todavía no cae sobre nosotros, y Dios es paciente esperando que cada elegido suyo llegue al arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo. Pero un día llegará el momento en que su justicia caerá, y al ser una justicia omnipotente, el juicio sobre todas aquellas personas que han vivido en contra de Dios será terrible por toda la eternidad, ya que su justicia también es eterna. Este atributo se ha dejado de predicar en muchas iglesias porque para un inconverso no es un tema muy lindo, para nada lindo, pero para un creyente es un tema hermoso. ¿Por qué? Bueno, se expresa muy bien en Romanos 8, donde dice que la creación gime esperando su liberación. Ese día donde la justicia de Dios caiga sobre todo lo contrario a Él, será el día en que finalmente no haya absolutamente nada malo, donde estaremos finalmente en paz y pasaremos la eternidad adorando a nuestro Salvador. El hecho de que estas iglesias no prediquen de la justicia de Dios hace que no presenten al verdadero Dios, ya que uno no puede desligar ningún atributo. Otro punto de por qué la gente dice que Dios es injusto es cuando atacan a las doctrinas de la gracia, diciendo que es injusto que Dios elija solo a algunos para salvación. Como ya dije en los podcasts sobre el calvinismo y como dije antes, lo justo en realidad sería que todos perezcamos, pero Dios mostró su misericordia de forma soberana de los que Él quería, Romanos 9:15. Es así como vemos que su justicia también es soberana, y nada de esto cancela que Él sea justo en su máxima expresión. Si así fuese, tendríamos un serio problema con la armonía de los atributos de Dios. El diluvio de Noé, Sodoma y Gomorra y tantos otros ejemplos hay en la Biblia de la justicia de Dios actuando. Pero sin duda, el perfecto ejemplo de la justicia de Dios está en el Evangelio. En la vida de Jesús vemos el perfecto ejemplo de ese ser justo que es Dios. Pero también en la cruz vemos al Dios justo. Dios, a pesar de haber perdonado los pecados de sus elegidos por su misericordia, no dejó de ser justo. ¿Por qué? Porque el castigo igualmente por esos pecados fue pagado en Cristo.
Fue en la cruz donde toda la justicia de Dios cayó sobre Cristo al estar cargando Él con cada uno de los pecados de sus elegidos. Y es con esto que Dios nos mostró su justicia, con la cual nosotros podemos ser justificados, declarados justos por la hora justa de Jesús. Romanos 3, 25 y 26 expresa esto de forma excelente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sin la justicia de Dios, la cruz no hubiese sido necesaria. Pero sin la cruz, nosotros viviríamos toda nuestra vida lejos de Dios, y no nos esperaría otra cosa después de la muerte sino la condenación. Pero ahora, gracias a que su justicia se manifestó, es que podemos esperar verla caer también sobre todo lo que se opone a Él, y lo que nos causa tanto mal. Si bien la justicia de Dios para el que no se arrepiente de sus pecados y cree en la cruz es sinónimo de condenación eterna, para nosotros, los cristianos, la justicia de Dios es sinónimo de redención, de esperanza de que un día todo lo caído se irá y al fin estaremos con el justo Dios en paz por toda la eternidad. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguinos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.